Jesús. Celebramos tu victoria, Señor, esta noche. Oh Señor, queremos estar en tu presencia esta noche. Necesitamos de tu presencia, Señor. Como el siervo brama, Señor, por la corriente, las corrientes de agua fresca. Así, Señor, nuestra alma necesita de ti. Gracias por tu presencia, Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Gracias, Señor. Y quiero adorarte, mi Señor. Como el siervo brama, como el ciervo clama por las aguas, así clamo por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. levanta tu voz y dile: solo tú eres mi roca. Deseo y quiero adorarte, mi Señor. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, mi Señor. Y quiero adorarte, mi Señor. Quiero adorarte, mi Señor. Terminado el primer libro de los Salmos, nos damos cuenta de la importancia de la himnología dentro del pueblo judío. Principalmente, y por estar en su lugar introductorio, la recopilación del primer himnario de los Salmos fue un asunto casi que completamente
de autoría davídica. Ese es un dato importante, puesto que dentro del primer libro de los Salmos nosotros encontramos el nombre del Dios del pacto como el protagonista en casi cada uno de ellos, pero no es así para con el segundo himnario. Algunas cosas sabemos del segundo himnario de los Salmos. Lo primero es que ya conocían la existencia del primer himnario. Este primer himnario de los Salmos, entre el Salmo 1 y el Salmo 41, es la recopilación inicial, los famosos salmos de Yahweh o yahwedistas. Pero en la segunda parte o el segundo himnario se muestran algún tipo de manifestaciones distintas, aunque debemos aceptarlo. En el segundo himnario el centro también es David, al menos entre los Salmos 51 y el 65, y el Salmo 68 y el 70, sabemos que son de autoría davídica, aunque tenemos en esta sección de los Salmos a otros autores distintos que también eran cantores del templo o relacionados con los cánticos del templo. A excepción de uno u otro, casi que todos están descritos. Dentro del segundo libro de los Salmos, solamente un salmo no tiene título, y ya vamos a entender el día de hoy el por qué. De resto, todos los demás se encuentran bien clasificados, algunos de ellos llamados los Salmos de la peregrinación. Entre el Salmo 42 y el Salmo 49, titulados como Salmos de los hijos de Coré, nosotros observamos aquí la destinación natural de las travesías del pueblo de Israel para llegar a Jerusalén. El Salmo 50 se titula de Asaf. El Salmo 51 al 65, 68 al 70 y el 86 son titulados como Salmos de David. En el Salmo 73 al 83 son titulados nuevamente como Salmos de Asaf. Y el Salmo 84 y 85 y 87 y 88 son titulados también como Salmos de los hijos de Coré. Esta disposición estructural es interesante porque el que ha hecho la recopilación de los salmos ha colocado en esta estructura una estructura quiásmica, en lo que deja en el centro de este segundo libro la sección más importante de él, aquellos salmos llamados como Salmos de David. El Salmo 42 y 43 inicialmente fueron un solo salmo. Muchos manuscritos encontrados muestran que estos salmos se encuentran unidos en uno solo, y es casi que de una manera idéntica su forma, también su lenguaje y también su estructura. El Salmo 42 tiene una doble división. Una comienza en el versículo número 1 y termina en el versículo número 5 y finaliza en el versículo número 11 con la misma expresión. Y el Salmo 43 termina en el versículo 5 con la misma expresión. Además de eso, debemos anotar que el Salmo 43 en su contenido parece una extensión del 42 y el Salmo 43 es el único salmo que no tiene título, lo que corrobora el hecho de que el Salmo 42 y 43 eran un solo salmo en su composición. La motivación que llevó al escriba o al que se encontraba haciendo la división dentro de los salmos para dividir uno del otro parece que tuviera más un sentido litúrgico que un sentido realmente de la expresión y del contenido. Esta afirmación del Salmo 43 debió ser separada seguramente a causa de que representa la liberación para aquel que se encuentra deseoso por el Señor. Pero en cuanto a su estructura, realmente manifiesta la esencia de un solo salmo. Casi que de manera generalizada, los salmistas y los comentaristas corroboran y concuerdan en que el Salmo 42 y 43 debe dársele un tratamiento único, es decir, exponerse como si fuera un solo salmo.
Para tales efectos, y teniendo esto en mente, yo voy a apartarme un poco de esa realidad y voy a tomar solamente el Salmo 42 como nuestro foco de estudio el día de hoy. Algo es cierto con respecto a nuestro Salmo. Nos introduce ahora en la vida y las particularidades de la vida en el templo y con respecto a los coristas y los cantores del templo. Si es cierto que hasta ahora nos hemos adentrado casi que de manera exclusiva en el pensamiento de David y sus dedicaciones a los diferentes títulos que nos muestran que él compuso sobre canciones previas, colocándoles una letra distinta, que él compuso para que alguna persona en específico lo cantara, por ejemplo, el músico principal o alguien específico del coro. Ahora ya no se trata solamente de David escribiendo salmos, sino además de eso, se trata de otras personas escribiendo salmos. Por ejemplo, los hijos de Coré o los hijos de Asaf o Asaf como tal. A diferencia de muchos salmos, el título de nuestro salmo es interesante. Nos dice que es de los hijos de Coré. ¿Será que un hombre pagano, impío y miserable como Coré pudo producir hijos o pudo dar a luz hijos que tuvieran tal grande dignidad en el templo del Señor? Vamos a leer nuestro salmo el día de hoy. Salmo número 42. Salmo número 42. Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas hasta el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ha percibido usted alguna vez en su vida una profunda y sincera comunión con el Señor? ¿Alguna temporada tal vez o eventos de su vida en donde usted ha sentido el fuego ardiente del Espíritu Santo en su interior? ¿Alguna vez ha sentido lo que significa esa comunión profunda con el Señor? Una comunión que abarca cada espacio de su ser, cada fibra de su ser. ¿Ha percibido usted un momento de su vida donde la pasión profunda y toda su deseo estaba girando en torno a servir al Señor, una pasión noble, pura y sincera, que le gritaba a su mente que lo más importante en su vida era Dios? Si usted ha sentido eso alguna vez, entonces no se despegue de este salmo, porque este salmo es para usted. Cuando nosotros vemos la introducción de nuestro salmo, al menos el título de nuestro salmo nos presenta un panorama precioso. Se nos dice que es para el músico principal. Recuerda la palabra, el músico principal es la palabra hebrea menasaj o nasaj. Eso significa que el
la canción está dirigida a aquel que tiene la dirección del coro para que él establezca algunos de los parámetros de la canción, pero además para que él tenga la responsabilidad de cantarlo delante de la congregación, delante de la iglesia del Señor. Después nos dice que es un masquil. Recuerda que la palabra masquil es una palabra instrucción. Es una forma en la que el salmista coloca un prototipo, un ejemplo, para que luego nosotros lo sigamos. Los canciones que tienen este título, masquil, son canciones de instrucción, normalmente titulados como salmos didácticos. Son salmos que enseñan al pueblo algunas verdades relativas o relacionadas a la forma en la que ellos deben ir a la presencia del Señor y cómo ellos deben tomar estos ejemplos cantados y luego hacerlos prácticos en su vida. Es algo didáctico, algo que debe llevarnos a aprender y que nos presenta un prototipo, un panorama para que nosotros podamos aprender de él. Pero esta es la primera vez en el libro de los Salmos que se utiliza la frase de los hijos de Coré. Qué interesante esta afirmación de los hijos de Coré. Es interesante la afirmación de los hijos de Coré porque el Salmo nos dice que ellos son sus compositores. No todo el mundo se encuentra de acuerdo con esto. Grandes y afamados predicadores y comentaristas han tenido una cierta disensión con esta afirmación. Por ejemplo, el famoso príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, tuvo una diferencia con esto y él pudo ver, como seguramente también nosotros podemos ver, aunque no como podemos afirmar, que este salmo tiene aliento a David, este salmo tiene sabor a David, este salmo tiene cada uno de esos elementos, cada una de las partes que componen este salmo no podrían ser más davídicas de lo que ya son. Aunque no se menciona a David como autor, dice Spurgeon, este salmo tiene que ser de su pluma. Es tan davídico que huele a él. Lleva las marcas de su estilo y sus experiencias en cada letra. Podríamos más bien poner dudas sobre la paternidad de la segunda parte del peregrino, es decir, del progreso del peregrino, que poner en duda que este salmo es de autoría davídica. Y durante toda su disertación siempre afirma que este salmo es de David. Más bien, yo pensaría que este salmo es de uno de los discípulos de David, o de unos de los discípulos de David. Cuando el discípulo aprende de su maestro, él puede replicar casi que con el mismo lenguaje y la misma forma lo que su maestro también hacía. Recordamos a los discípulos. Se hablaba de los discípulos como galileos y se les reconocía por su forma de hablar. Aprendieron del maestro y ahora hasta su lenguaje cambió de manera que su estructura, su forma y su discurso era tan similar al del maestro que nosotros vemos en muchos de ellos, en muchos de esos escritos de los apóstoles, casi que el retrato evidente y estilístico perfecto de lo que haría el maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos dudar de que este sea un salmo de los hijos de Coré, a razón de que principalmente el texto inspirado de Dios nos está diciendo que es de los hijos de Coré. Pero ¿quiénes eran los hijos de Coré? ¿Quiénes eran estos famosos personajes que nosotros estamos viendo aquí escribiendo los Salmos 42 al Salmo 49? Bueno, en el primer libro de Crónicas, nosotros vemos algunas afirmaciones con respecto a esto. Recordamos este tiempo o este primer libro de las Crónicas nos presenta el panorama en el que las personas regresan de Babilonia. Cuando regresan de Babilonia, en el versículo número 19 de Primera de Crónicas 9, se nos mencionan algunas peculiaridades. Algunos de los que regresaron, por ejemplo. Se nos menciona un hombre llamado Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre,
que tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres, guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de los linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. ¿Se da cuenta de esto? La afirmación en este tiempo de las crónicas es que los que ya regresaron del exilio babilónico, es decir, mucho tiempo después de que se constituyeron porteros en el templo del Señor, en el tabernáculo, constituidos por David y por Samuel, todavía regresaron estos apodados con el mismo nombre, como hijos de Coré. Pero no es la única ocasión. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, también se menciona, estos son los hijos, sus hijos que los ayudaban. De los hijos de Coac, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Moab, hijo de Amasai, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taac, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coac, hijo de Leví, hijo de Israel. Como nosotros nos damos cuenta, entonces, en esta corta afirmación con respecto a los linajes de los hijos de Coré, Coré era un levita, hijo de Leví. Y dentro de los hijos de Leví eran entonces los que finalmente vinieron a servir al templo. Y sirvieron en el templo como cantores. Un grupo de ellos fue puesto por David. En total hay 11 salmos que utilizan el epígrafe como hijos de Coré. Todos estos pertenecen a este libro, al libro segundo de los salmos o a la segunda colección de los salmos. Por eso es muy interesante observar que el primero, en que en su momento sería un impío, un pagano, pudo venir a producir finalmente en el pueblo de Israel algún tipo de tranquilidad, algún tipo de gozo para el pueblo de Israel. Esta es la evidencia de que un hombre puede estar siendo impío y dando a luz a buenos hijos o engendrando, porque él no es el que da luz, engendrando buenos hijos, hijos que temen al Señor. De ellos David constituyó cantores para el templo, grupos grandes que estaban siendo dirigidos por dos presidentes específicos. Los primeros, los hijos de Coré, y los segundos, los hijos de Asaf. Estos eran los responsables de adorar delante del Señor y de conducir al pueblo del Señor a la adoración genuina a Dios. Algo debemos mencionar con respecto a esto. Aunque la palabra adoración no se refiere únicamente a la adoración en el templo, es decir, a las canciones que puedan cantarse o a la predicación o a escuchar la predicación en el templo, lo cierto es que la adoración tiene una manifestación última, y es que la verdadera adoración produce alabanza y gozo delante del Señor. La alabanza y el gozo son dos factores indispensables para los hebreos en su adoración, que deberían también serlo para nosotros. Eventos indispensables o formas indispensables de alabanza. Cualquier verdadero adorador, terminará en últimas cantando con gozo al Señor o con tristeza, pero lo importante es que estará cantando al Señor como el objeto de su adoración, objeto de su reverencia. Dicho a estas generalidades con respecto al Salmo, es necesario que pasemos entonces al cuerpo real del Salmo. Nuestro Salmo es un Salmo precioso, casi que inigualable dentro de todo el segundo libro de los Salmos. Nos presenta el panorama de aquel siervo que se encuentra por las corrientes de las aguas, o que se encuentra más bien clamando por las corrientes de las aguas. ¿Qué es lo que está describiendo aquí el salmista?
El salmista está describiendo un panorama casi que desolador. El siervo tiene una forma de gemido que es melancólica, muy melancólica. Su sonido es un sonido desesperado, su grito es un grito desesperado, en el que el siervo de una manera desesperada está clamando para poder encontrar agua. El agua es su fuente de vida. A medida que el siervo está caminando por el desierto y su cuerpo empieza a calentarse y él empieza a sudar, él empieza a emanar un olor característico, mucho más fuerte que el olor de un caballo cuando está sudando. Y su olor es llamativo a las fieras que se encuentran en el desierto, los leones o las hienas, o cualquiera de los otros depredadores. Puede identificar a kilómetros el olor de un ciervo. Además de eso, la sed profunda que produce el estar en el desierto hace entonces que ahora el grito del siervo sea desesperado. Es un grito desesperado por encontrar pronto la fuente de las aguas. ¿Qué tiene eso que ver con el cristiano? ¿Qué tiene que eso ver con el Hijo de Dios? Bueno, mucho, a decir verdad, mucho. Él está comparándose con el siervo que clama por las corrientes de las aguas. Nuevamente, no como si estuviera dentro de las corrientes de las aguas, sino como que está lejos de las corrientes de las aguas y está clamando por encontrar esas corrientes de las aguas. Y él dice entonces a Dios, así como el siervo brama, así también brama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh, mis hermanos, qué maravillosa ilustración, qué metáfora preciosa para aquel que ha podido disfrutar previamente de las corrientes de las aguas. Cualquiera de nosotros que hemos podido disfrutar de las corrientes de las aguas, deberíamos estar clamando de la misma manera que un siervo por volver a ellas. ¿A qué es a lo que me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tipo de clamor de esta persona que ha conocido previamente lo que significa tener una relación íntima con el Señor, una comunión verdadera con el Señor. Es una persona que se ha enfriado en el proceso, que ya no experimenta el mismo gozo y la misma satisfacción de estar cerca del Señor como lo estuvo antes. Es la comunión de aquel que ha estado cercano al trono de la gracia y ha sido alejado de ella. Por eso él dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es maravilloso nosotros notar esta expresión preciosísima y valiosísima que tiene el salmista. Cuando pienso en esto repentinamente, pienso en aquellos que se han apartado de su primer amor, que ya no tienen el mismo gozo por el Señor, que ya no tienen la misma pasión por hacer las cosas, que ya no hablan del Señor a los demás, que ya no se levantan temprano a orar al Señor, que ya no trasnochan por estar meditando en Él, que han puesto cualquier otra cosa en primer lugar antes que Él, que ahora están dándole privilegio a sus ocupaciones, su trabajo, su estudio o cualquiera de las cosas que hace antes que al Señor, que su cristianismo se les ha convertido en religiosidad, que ya no pueden disfrutar como antes disfrutaban, de poder estar en la presencia del Señor, que ya no quieren buscar ni correr como antes corrían por poder estar en la presencia de Dios, que ya no cantan a Dios de gozo y de alegría, sabiendo que han encontrado la fuente de las aguas, sabiendo que han encontrado el tesoro sembrado en el campo, sabiendo que han encontrado la perla preciosa, sino que ahora su vida religiosa es árida y desierta. ¿Es usted alguien que está experimentando una situación como esa? ¿Siente que su relación con el Señor ya no es como al principio? ¿Ya no le percibe cuando ora? ¿Ya no confía en que Él suplirá sus necesidades? ¿Ya no está seguro de que Él responderá a sus oraciones? ¿Ya no arde su corazón cuando se acerca a su palabra?
ya no canta con júbilo y con gozo. Si eso es así, entonces, mi amado, este salmo representa la evidencia de aquel que gime apartado de las corrientes de las aguas, porque se ha alejado de la fuente de su consuelo. Mi hermano y mi amigo, ¿está usted en una condición así? Lo peor de estar en una condición así es no darse cuenta de eso, puesto que podríamos estar muriendo en el desierto y aún así no clamar por la fuente de las aguas, por los arroyos de agua, por las aguas vivas del Señor. Oh, mis hermanos, debemos notar la diferencia que está teniendo el salmista en nuestro versículo número 2. Él dice que mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de qué Dios? Del Dios vivo. Nadie nunca que se haya acercado a Dios a través de los ídolos puede entender esta maravillosa verdad que está expresando aquí el salmista. Él está haciendo una diferencia entre el Dios vivo y los ídolos. Ninguna persona que haya creído en los ídolos, que le encienda velas a los ídolos, a las imágenes o a cualquier tipo de figura del Señor, puede entender lo que significa esta expresión. Porque hay una disertación totalmente contraria a esa expresión. Aquí el salmista dice que él tiene sed del Dios vivo. Nótese la diferencia con cualquier forma de adoración que utilice una imagen representativa o un Dios. Cualquier tipo de crucifijo, estatua, imagen pintada, cualquier tipo de forma de yeso o de madera que pueda estar prefigurando aún a Dios mismo, no es válida para la forma correcta de adoración a Dios. Este hombre está viendo a Dios como un Dios vivo, a diferencia de cualquiera de los ídolos. Imagínese un momento el escenario en el que el salmista está escribiendo nuestro salmo. El salmista está escribiendo nuestro salmo muy probablemente cuando él tuvo que huir, o cuando fue llevado más bien y separado de la adoración del templo de Jerusalén, cuando muere Salomón y su hijo ahora divide el reino y solamente quedan en la parte del sur dos tribus. Una parte de las tribus que provienen de José y otra la tribu de Judá. Por eso empiezan a llamarse los de la tribu del sur o de la parte del sur judíos. Pero recuerde que en la parte del norte fue establecido un rey que no era conforme al corazón de Dios, como en algún momento lo fue Saúl. Pero este rey ahora ni siquiera era de la tribu de David tampoco, no era de la tribu de Judá, sino que ahora este hombre, Abimelech, ahora vendría a dividir el templo, el reino en dos. Y él instituyó en la parte del norte su propia adoración. La adoración a Yahweh fue deshecha en la parte del norte, en la división del norte del reino. Los israelitas, que eran la tribu del norte o la zona del norte, el reino del norte, cambiaron la adoración al Dios vivo por la adoración a las imágenes y a las estatuas. Ahora, imagínense ese panorama para aquellos que vienen acostumbrados a cantar en el templo. Que la coral del templo, aquellos que están acostumbrados a cantar al Dios vivo, sea retraída y sea puesta a cantar en un templo católico lleno de imágenes. ¿Se imagina el sentimiento desolador que deben estar percibiendo los hijos de Coré, los directores del coro, ahora que han sido obligados por el rey en la parte norte a adorar a las imágenes, a adorar a las estatuas? ¿Cuál sería la percepción de estos? Se encuentran a kilómetros, ahora no se encuentran en Jerusalén, sino en Samaria. A muchos kilómetros de la adoración al Dios vivo del templo de Jerusalén. ¿Se imagina el escenario que se encuentra aquí? Jeroboam I ha dividido el templo y poco después de la división del reino y poco después de la división del reino en dos partes, él ha prohibido a la gente que suba a Jerusalén a adorar, porque él sabe que si van al templo de Jerusalén, entonces tendrán que llevar las ofrendas al templo de Jerusalén. Así que para evitar que las riquezas de la zona norte del reino
del reino de Israel sean entregadas a los judíos, que son del reino del sur, él ha decidido establecer su propia adoración y ha prohibido a la gente subir a Jerusalén. Y cuando esto ocurre, la religión o la adoración a Yahweh ya no es común, sino que se vuelve una cosa extraña. Usted y yo probablemente nunca hemos estado en un escenario como este, pero ¿cuántas personas en los campos de Colombia, en los campos del mundo, tienen que caminar horas y horas, tal vez días, para poder ir a adorar al Señor en su lugar de congregación de los santos, en donde se congregan los santos el día domingo? Mucha gente tiene que hacer eso. Escuché la historia de una mujer mexicana que tenía que ir desde los campos en México desde el día jueves para poder llegar a adorar al Señor el día domingo. Lamentablemente, esta mujer llegaba a adorar en una iglesia carismática y de la prosperidad. Y su forma de adoración era verdadera, era genuina, pero la iglesia en la que se encontraba era aquella iglesia que devora a los pobres y a las viudas. ¿Sabe qué hacía esta mujer? Ella no pagaba su transporte para no irse en carro hasta el pueblo en donde se congregaba, sino que ella tomaba el dinero del transporte y se iba hasta el templo para poder dar su ofrenda al Señor en el templo. Pero, ¿sabe qué es lo peor de esto y lo más doloroso de esta historia? Que ella iba caminando descalza, porque ni siquiera para comprar zapatos tenía. ¿Cuánta adoración en una mujer como esas? Asimismo, en el pueblo de Israel, ellos ahora tendrían una gran distancia que recorrer para ir a Jerusalén, pero además de eso, ahora tenían prohibido ir a Jerusalén a adorar en el templo de Jerusalén. Es como que a ti te arranquen en el corazón y te obliguen a ponerte otro. Y lo peor es que te arranquen el corazón bueno para ponerte un corazón malo. Esto es lo que hizo Jeroboam. Se me pegó Abimelech. Esto es lo que hizo Jeroboam primero, al establecer un tipo de adoración contraria al Señor, adorando a los ídolos. E hizo tal cosa que ninguno de los reyes que vinieron después de él en la tierra de Israel fue representado con la maldad con la que él fue representado. Muchos de nosotros tenemos en poco lo que significa ir a adorar al Señor en la casa del Señor. Dentro de nosotros no se ha arraigado esa profunda idea, ese profundo sentir, el sentir de un siervo que clama por las corrientes de las aguas para buscar al Señor y para buscar la comunión con los santos, la iglesia de los santos. Oh, Dios quiera que esto realmente sea aplicativo para nosotros y que nosotros podamos realmente gemir por la reunión de los santos. Hoy por hoy, en el escenario que nos encontramos en el mundo, o por lo menos en esta parte del mundo, puesto que en gran parte del mundo la adoración al Señor ha sido habilitada, pero no así en escenarios como el nuestro. En escenarios como el nuestro son más importantes los bares, los moteles o los restaurantes que la iglesia del Señor, que la iglesia de Cristo. Pero esta no es la idea que debe prevalecer en la mente de un verdadero adorador, de un adorador que adora como un siervo que brama por las corrientes de las aguas. La idea nuestra debe ser la idea del profundo clamor. Deberíamos estar llorando amargamente cada domingo que tenemos que ver los servicios por internet a causa de que no podemos disfrutar de la comunión de los santos. Así, con ese mismo clamor clama el siervo que se encuentra alejado de las aguas para poder encontrarnos. Y él pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré? Si usted ha sido uno de los cantores del templo durante muchos años y ahora le es retenida la posibilidad de adorar al Señor, entonces usted entiende la adoración vacía que puede sentirse en cualquier lugar que no es en la congregación de los santos.
no hay tal adoración genuina como la adoración congregacional. La adoración congregacional es una forma de adoración, una forma de rendir el corazón a Dios en multitud que debe ser imitada, que debe ser envidiada y que debe ser retenida. Mira que él no está hablando del tipo de adoración donde alguien se encuentra al frente cantando para que los demás escuchen, no, sino que él está hablando del tipo de adoración congregacional en la que toda la iglesia canta como un solo cuerpo. ¿Cuánto anhelamos ese tipo de adoración? ¿Lo ha anhelado usted en su casa? ¿Cómo desearía usted poder encontrarse entre todos los hermanos cantando al Señor? Ahora tiene que ver las letras en su pantalla y no sabe realmente si lo que está cantando está bien o está mal. Ahora tiene que ver las letras en su pantalla y no puede evitar el distraerse con un montón de cosas y de ocupaciones. Ahora ve las letras en su pantalla, pero usted no puede derramar su corazón dentro de usted mismo como lo hacía al adorar al Señor con todo el templo. Cuánto dolor a causa de esa condición. Cuánto anhelo por poder adorar al Señor de verdad en la congregación de los justos, cuando todos se encuentran reunidos. Y, por supuesto, lo peor de un escenario como eso es la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Los impíos se preguntan eso hoy por hoy. Es la pregunta reiterativa del impío para con el justo, cuando las cosas del justo no están saliendo como deberían salir. ¿Cuántos vinieron a los hijos de Coré a decirles, mientras ellos se encontraban en Samaria y no les era permitido ir a Jerusalén, a decirles, ¿dónde está la adoración de tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántos nos recriminan eso? El impío constantemente, mientras el justo se encuentra en sus luchas, está preguntándose, ¿dónde está su Dios? En él creyó que él lo libre. Igual que con Cristo, nosotros tendremos que experimentar la misma circunstancia en que el impío nos acusará cuando las cosas no están saliendo como deberían salir o funcionando como deberían funcionar. Muchos impíos hoy en día están haciendo eso. Están preguntándose dónde está nuestro Dios, a causa de que la adoración a nuestro Dios en ciudades como la nuestra ha cesado y no ha podido ser realizada. Sí, mi hermano. Lo que hacemos los domingos no podemos llamarlo adoración en el sentido de la adoración congregacional. Hay tantos y tantos elementos que no se encuentran presentes allí. La gente distraída en sus casas, la gente en sus casas, la gente ausente del resto del cuerpo, la gente teniendo que estar separada de la forma de hermandad y de afinidad que se tiene entre los hijos de Dios. Los hijos de Dios, alejados los unos de los otros, muchos de ellos sin poder conectarse para poder estar en los servicios, muchos otros escuchando servicios de iglesias ajenas. Cuánta distracción y dispersión se encuentra. Hoy en día somos el mejor reflejo de la iglesia, en la iglesia cristiana de lo que fue el pueblo exiliado de Israel. Y muchos se preguntan, ¿dónde está nuestro Dios? Por eso, hoy más que nunca nosotros tenemos que decirle a nuestra alma, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hoy en día, el dolor que produce el no poder estar reuniéndonos debe ser de alguna manera alivianado por medio de las palabras que nosotros le proferimos a nuestra propia alma, diciéndole a nuestra propia alma, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle como un pueblo, salvación mía y Dios mío. Esperemos en el Señor, porque aún hemos de alabarle. Este leve bache no puede permitir que nosotros enfriemos y separemos mucho más nuestro corazón de lo que podría estar. ¿Cuántas personas en este tiempo que ya venían frías espiritualmente han estado muertas espiritualmente? Nada de lectura de la palabra de Dios, ningún contacto con el resto de los hermanos de la iglesia, ninguna forma de conectarse los días domingos, estáticos,
helados. Bueno, parece que al mismo tiempo el salmista nos da la solución, una solución preciosa para cuando nosotros sentimos que nos hemos alejado de la corriente de las aguas. Esa forma preciosa es esta maravillosa manera que el salmista nos expresa. La forma en la que nosotros debemos acercarnos al Señor es clamando a grito herido, llorando con todo el corazón, llorando porque hemos dejado de percibir su presencia, llorando porque estamos lejos del resto de la iglesia, llorando porque no hemos podido sentir al Señor y su comunión con nosotros como al principio, llorando porque hemos perdido nuestra intimidad, llorando a todo dar dentro de nosotros, diciéndole a nuestra alma, alma, no te puedes dejar vencer, alma, no puedes morir, alma, tú tienes que percibir y sentir nuevamente la presencia del Señor en tu vida, alma, tú tienes que probar la corriente de las aguas, alma, estás separada de la corriente de las aguas, clama a Dios con todo tu corazón. Nota lo que él dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Oh, mis hermanos, cuando nosotros nos acordamos de la comunión con el Señor en nuestro primer amor, realmente lamentamos con todo nuestro ser, lamentamos con todo nuestro corazón el que esa comunión con el Señor se haya perdido. Nuestro salmo nos deja en el primer punto, en el versículo número 5, y vamos a parar allí. El día de mañana tomaremos los otros dos puntos, el segundo punto del salmo número 41 y el salmo 42, pero déjame decirte algo, mi hermano y amado. Si tú estás experimentando un tiempo de falta de comunión con el Señor, en donde no percibes esa pasión por Él, necesitas hacer lo que el salmista dice. Así como el siervo brama, tú debes bramar. Así como el siervo llora, tú debes llorar. Así como el siervo, como el salmista se predica a sí mismo, así tú debes predicarle a tu propia alma. Alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por este salmo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos, Señor de gloria, fríos espiritualmente, alejados de la corriente de las aguas? ¿Cuántos hemos dejado de percibir nuestro primer amor, esa comunión preciosa, ese gozo de estar entre la comunión de los santos, esa adoración congregacional, ese canto congregacional? ¿Cuántos hemos dejado, Señor, de percibir esto? Padre, por favor, Señor, Rey de gloria, por favor, Señor amado, por favor, te suplicamos, Señor de gloria, que tú seas ayudándonos. Padre, queremos estar sumergidos en la corriente de las aguas. Las fieras nos quieren devorar, Satanás nos quiere devorar. ¿Cuántos pecados, Señor, se han metido dentro de nuestra vida a causa de nuestra frialdad espiritual? ¿Cuántos de ellos, Señor? Por eso clamamos a ti, Rey de gloria, diciéndote, ayúdanos, Señor. Padre, clamamos a ti como el siervo clama junto a por las corrientes de las aguas, clamando por poder llegar a ellas, Señor. Así clamamos para que tu Espíritu Santo nos llene de él, Señor. Encienda en nosotros el fuego de tu amor. Padre, te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oscura la noche, no veo la luz. Mi alma en angustia me cubre el dolor. Preguntan dónde está tu Dios.
¿Tú dónde estás, oh Dios? Oh, escucha mi oración. Esto recuerdo, traigo a mi corazón. Esta es mi esperanza, el Señor es mi porción. Jamás se terminan tus misericordias, tus bondades nunca fallan, nuevas son cada mañana. Tú eres siempre bueno, tus promesas son verdad, y al que en ti confía, guardas en completa paz. No me das explicaciones, mas conmigo sé que estás. Mi alma en ti espera, pues aún te he de alabar. Cantaré otra vez en la congregación de tu misericordia y de tu salvación. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Mis hermanos amados, espero que el Señor el día de hoy nos haga reflexionar en esta gloriosa verdad. Que nuestro clamor por encontrar a nuestro Señor sea como el clamor del siervo que brama para encontrar la fuente de las aguas. Sobre todo cuando nosotros ya hemos podido estar sumergidos en esas aguas, se convierte para nosotros en un asunto desesperado y se convierte para nosotros un asunto de profundo dolor también, el sentir a Dios lejano de nosotros, el no percibir su presencia en nuestras oraciones, el no poder encontrarnos con Él en nuestro día a día, el no disfrutar tal vez de poder estar delante de su palabra, el no sentir que nos responde. Cada una de estas cosas se convierten para nosotros en un asunto desesperado. Y si tu relación con el Señor ha sido una relación menguante, que ha venido bajando poco a poco, yo te invito a que el día de hoy puedas meditar profundamente en la necesidad de acercarte a la corriente de las aguas. Él está siempre presto, siempre dispuesto. Necesitamos entonces gritar como el siervo grita, llorar como el siervo llora y rogar a nuestro Dios que nos conceda encontrarlo como nuestra fuente. Pero además de eso, necesitamos predicarle a nuestra alma y decirle: alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, Dios los bendiga y los guarde mucho el día de hoy y les conceda que cada vez Él se manifieste de una forma mucho más real, viva y apasionante a sus corazones. Chao, chao.